Bien, vamos a ver ahora el complemento de un ángulo. ¿Ya? A ver, el complemento de un ángulo, ¿sí? Cuando yo escuche complemento de un ángulo, inmediatamente me resuena en la cabeza complemento, viene de complementario, ¿ya? Complemento de un ángulo, ¿sí? Se relaciona con los ángulos complementarios. Recordemos que dos ángulos son complementarios cuando suman 90 grados, ¿ya? Entonces quiere decir que el complemento de un ángulo va a ser aquel ángulo que sumado con ese de 90. O es lo mismo decir que el complemento de un ángulo va a ser lo que le falta a ese ángulo para que sume 90. ¿Sí? Entonces, el complemento de un ángulo viene de ángulos complementarios. Repito, ¿no? ¿Cuándo eran dos ángulos complementarios? Cuando sumaban 90. O sea, forman un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, si yo tengo un ángulo, su complemento va a ser aquel ángulo o aquel valor que sumado de 90. O es lo mismo que decir lo que le falta a ese ángulo para que sea 90. Entonces, ese viene a ser el complemento de un ángulo. El otro ángulo que sumado con este de 90. ¿Ya? ¿Y cómo hallo eso? Pues restando, ¿no? Entonces el complemento de un ángulo va a ser la diferencia de 90 con ese ángulo. Y obvio, ¿no? En este caso, pues por ejemplo, si estamos hablando de 30, si alfa fuera 30, entonces su complemento va a ser lo que le falta a 30 para hacer 90. ¿Y cómo hallo lo que le falta? Restando. 60, ¿no? Entonces es lo mismo que decir 90 menos 30, 60. ¿Sí? O supongamos que alfa fuera 45 o 37. ¿Sí? Supongamos que este ángulo fuera 37. Su complemento va a ser aquel ángulo que sumado con 37 de 90, ¿no? Que forme 90. Y eso va a ser 53, que resulta de restar 90 menos 37, 53. Porque 37 más 53, 37 más 53 suma 90. Entonces de aquí sale esta fórmula, ¿ya? El complemento de un ángulo entonces viene a ser la diferencia de 90 menos ese ángulo, ¿ya? ¿Y cómo se denota? Con la letra C y entre paréntesis se pone la, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Me dice, calcule el valor del complemento, ¿sí? Del doble del complemento de 70, ¿ya? Entonces, a ver, cuando me piden hallar el complemento de así seguidos, ¿no? Acá hay un complemento dentro de otro complemento. Acá hay un complemento dentro de otro complemento. Entonces, ¿cómo se empieza resolviendo? Se empieza resolviendo siempre del que está más a la derecha. Vamos a empezar hallando este complemento de 70. El que está más a la derecha. Y el complemento de 70 siempre es la diferencia, o sea, la resta de 90 menos este ángulo. 90 menos 70, 20. Entonces aquí reemplazando va a ser el complemento del 2 por el complemento de 70 que sale 20. Entonces va a ser el complemento de 2 por 20 y eso va a ser 40. Y el complemento de 40 grados va a ser la diferencia de 90 menos ese ángulo, menos 40. Entonces el complemento de 40 grados es 50. ¿Ya? Entonces ese es el complemento, chicos. El complemento de un ángulo viene a ser aquel ángulo que sumado da 90. ¿Sí? O es lo mismo decir que ese ángulo va a ser la diferencia de 90 menos ese ángulo de ahí. ¿Ya? Entonces siempre que queramos hallar el complemento le restamos 90 a ese ángulo y voy a obtener su complemento. Y si me ponen así varios complementos, uno seguido del otro, uno dentro de otro, entonces siempre empezamos por el que está más a la derecha. ¿Ya? Bien, vamos a ver ahora suplemento de un ángulo. Suplemento de un ángulo es igual que complemento de un ángulo, ¿ya? Suplemento de un ángulo viene de ángulos suplementarios. Y acabamos de ver que ángulos suplementarios son aquellos ángulos que forman un ángulo llano, o sea, que suman 180.
Por lo tanto, el suplemento de un ángulo va a ser lo que le falta a ese ángulo para hacer 180, ¿no? Y su representación gráfica sería así. Entonces, yo tengo este ángulo de aquí, este ángulo alfa. Su complemento va a ser este. ¿Sí? Aquel que sumado con este forma un ángulo de 180. ¿Y cómo hallo su medida exacta? Restando, pues, ¿no? El suplemento entonces de ese ángulo va a ser la resta de 180 menos ese ángulo. ¿Ya? Entonces, para hallar el suplemento de un ángulo, resto 180 menos el ángulo y listo, ¿no? Supongamos que alfa fuera 30, entonces el suplemento va a ser 180 menos 30, 150. O lo mismo que decir 30 más 150 me da 180. ¿Ya? Se representa con la S y entre paréntesis el ángulo y se lee el suplemento de él. ¿Sí? Un ejemplito dice, el triple del suplemento de un ángulo es igual a 240. ¿Cuál es la medida del ángulo? Entonces aquí lo vamos a representar simbólicamente. Me está hablando del triple, significa 3 por. ¿3 por quién? Por el suplemento de un ángulo. ¿Y cómo se representa el suplemento de un ángulo? Así, ¿no? El triple del suplemento de un ángulo es, o sea, es igual a 240. ¿Sí? Todo esto que estaba como oración lo he representado simbólicamente. El triple del suplemento de un ángulo es igual a 240. Y me está pidiendo hallar ese ángulo. Entonces, este 3 que está multiplicando el suplemento lo voy a pasar a dividir al 240. Entonces me queda que el suplemento de ángulo es 240 entre 3, que es 80. ¿Sí? Entonces quiere decir que el suplemento es 80. Ahora, yo sé que el suplemento de ese ángulo es igual a 180 menos el ángulo. Si este es 80, entonces esto de este 80 es igual a 180 menos ese ángulo. Por lo tanto, ese ángulo va a ser 100, ¿no? Porque 180 menos 100 me debe dar 80. Ese ángulo va a ser aquel ángulo que restándole 180 me dé 80, o sea, ese es 100. 100 grados. ¿Ya? Muy bien, entonces complemento de un ángulo es lo que le falta a un ángulo para ser igual a 90, o sea, resto 90 menos el ángulo y hallo el complemento. Lo mismo para el suplemento, como hay el suplemento de un ángulo restando 180 menos ese ángulo. ¿Ya? Bien, vamos a ver más ejercicios de complemento, más ejemplos de complemento y suplemento. ¿Qué nos dice acá? El doble del suplemento de un ángulo excede al triple del complemento del mismo ángulo en 110 grados. Calcula la medida de dicho ángulo. Entonces, si ustedes se dan cuenta en este ejercicio, los datos me lo están dando en oraciones, en letras. Entonces, siempre cuando vea los datos así, las tengo que siempre traducir a un lenguaje simbólico matemático. Entonces, vamos a traducir. Dice, del dato, el doble significa 2 por. ¿2 por quién? El suplemento de un ángulo, o sea, S entre paréntesis el ángulo alfa. Excede significa resta. O sea, el doble del suplemento del ángulo restado ¿con quién? Con el triple, o sea, 3 por. ¿De quién? Del complemento del mismo ángulo, o sea, C se representa con C, del mismo ángulo alfa. Y me está pidiendo, en cuanto lo excede, dicen 110. Quiere decir que la resta de ese suplemento, del doble del suplemento con el triple del complemento, es 110 grados. Todo esto lo hemos traducido de forma simbólica, ¿ya? Entonces aquí voy a hallar el suplemento. Todos sabemos que el suplemento de un ángulo es la resta de 180 menos ese ángulo. Y aquí también el complemento de un ángulo es la resta de 90 menos ese ángulo. Entonces 2 por 180 menos alfa menos 3 por 90 menos alfa es igual a 110. Acá voy a hacer las multiplicaciones algebraicas. 2 por 180, 360, 2 por menos alfa, menos 2 alfa, menos 3 por 90, 270, menos por menos más, 3 por alfa, 3 alfa, es igual a 110.
voy a restar 360 menos 270, que es 90. Voy a restar menos 2 alfa más 3 alfa, que es alfa. Todo eso es 110. Este 90 lo voy a pasar al otro lado, a restarle al 110. Y me queda que alfa es igual a 20 grados. Ese es el ángulo. Y ya está. Listo, recontra super archifácil. Un ejemplo más. ¿Qué me dice? La suma de las medidas de dos ángulos es 80, y el complemento del primero es el doble de la medida del segundo ángulo. Calcula la diferencia de la medida de dichos ángulos. Entonces, partimos del dato. Entonces, a ver, sean los ángulos, me está hablando de dos ángulos, no me está diciendo las medidas. Entonces le pongo a uno alfa y al otro beta. Pero sí me está diciendo que la suma de los dos es 80. Entonces quiere decir que alfa más beta es 80. Ahora, ¿qué otro dato más me da? Que el complemento del primer ángulo, o sea, el alfa sea el primer ángulo, entonces el complemento va a ser 90 menos alfa, ¿ya? Entonces el complemento del primer ángulo, ¿ya? Ah, bueno, pero antes está despejando beta, ¿no? Antes está despejando beta, este alfa está pasando a la derecha de la igualdad, pasa con signo cambiante. Entonces beta es igual a 80 menos alfa. Ahora sí, seguimos con el dato. Ahora, me decía que el complemento del otra vez dato, ¿no? El complemento del primer ángulo, el primer ángulo fue alfa, su complemento es 90 menos alfa. Este complemento es, o sea, igual, el doble, 2 por la medida del segundo ángulo, y el segundo ángulo le hemos puesto beta. Entonces 90 menos alfa es igual a 2 beta. ¿Ya? Ahora, ¿qué voy a hacer? Este valor de beta lo voy a reemplazar acá. O sea, este beta que es 80 menos alfa lo voy a reemplazar acá. Y reemplazando sería este, ¿no? Sería 90 menos alfa igual a 2, ya no por beta, sino por su igualdad, que era 80 menos alfa. ¿Y por qué lo estoy reemplazando? Para que acá ambos lados de la igualdad me quede con una sola variable, con la misma variable, ¿no? Alfa, alfa. Entonces aquí vamos a multiplicar 2 por 80 menos alfa, esto se copia igual, 2 por 80, 160, y 2 por menos alfa, menos 2 alfa. Este 2 alfa lo voy a pasar a la izquierda con el menos alfa, y este 90 a la derecha con el 160. Entonces acá quedaría, este 2 alfa pasaría como positivo, ¿sí? A ver, acá no me está dando el resultado. Vamos a resolverlo entonces para que se entienda mejor. Este 2 alfa lo paso acá a sumar, sería 2 alfa menos alfa, alfa, y este 90 pasa a restar, 160 menos 90, 70. Alfa vale 70, si alfa vale 70, entonces beta va a ser 80 menos 70, 10 grados. Y me está pidiendo que calcule, en este caso, ya lo tengo, entonces alfa 70 y beta 10. Ahora, ¿qué nos pide? La diferencia, ¿no? Entonces acá nos pide la diferencia de las medidas de ese ángulo, o sea, me está pidiendo alfa menos beta. La diferencia. Entonces aquí será 70 menos 10 porque alfa es 70 y beta 10, 60 grados. Y listo. Ejercicio terminado. Muy bien, chicos, ahora sí, ustedes toca resolver esta tanda de ejercicios de complemento y suplemento. Ya saben, resuelvan antes de pasar a la siguiente diapositiva para que tengan la respuesta para marcar. Copien en su cuaderno las soluciones, estudienlo porque van a salir a la pizarra a explicar. ¿Ya? Muy bien, chicos, ustedes pueden.